Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el último tema que nos queda, que es el tema de las hipérbolas. Entonces vamos a ir al libro y vamos a ver cuál es la ecuación de una hipérbola y vamos a tratar de explicar cómo se construye una hipérbola. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros la definición de hipérbola. Dice que una hipérbola es el conjunto de todos los puntos de un plano. Y luego dice que la diferencia de cuyas distancias desde dos puntos fijos focos en el plano es una constante positiva. Entonces aquí para hacer la construcción necesitamos dos puntos fijos que son los focos. Aquí tenemos un foco y aquí tenemos el otro foco. Cuando yo calculo la distancia que hay desde este foco a cualquier punto de la parábola, perdón, de la hipérbola, ¿sí? Y luego lo calculo la otra distancia del otro foco a ese mismo punto y hago una resta, voy a obtener un valor que se mantiene constante para cualquier punto de la hipérbola, ¿sí? Esa es la definición de hipérbola. Si quieren, verifiquémoslo en GeoGebra. Entonces, construyamos una hipérbola. Necesito dos puntos para construir mi hipérbola. Entonces, coloquemos un punto acá si quieren en -4 y el otro punto en 4, ¿sí? Luego voy a seleccionar esta opción que dice hipérbola. Seleccionamos los focos y luego un tercer punto, ¿sí? Que es un punto sobre la hipérbola. Vamos a ocultar este punto y vamos a colocar un punto que esté ligado a la hipérbola. Si quieren, este punto D. Este punto se puede mover solamente sobre la hipérbola. Entonces ahora vamos a construir un segmento de B a D y otro de A a D. Y luego vamos a calcular la distancia y vamos a mover el punto D para ver si esa distancia varía. Esas distancias varían y la diferencia varía también. Entonces vámonos a donde dice segmento. Cogemos este segmento y acá nos tira la longitud del segmento, es 6.24. Construyamos otro segmento. La longitud del segmento es 11.63. Luego voy a restar esas distancias correspondientes a las distancias de los dos segmentos. Y a eso le voy a sacar valor absoluto, porque quiero restar la distancia más grande menos la que es menos la otra distancia. Entonces vámonos a texto. Y acá pues voy a colocar un objeto que sería f y g. Y voy a hacer la resta. F menos g. No lo agarro bien. Menos g. Y si quieren le sacamos valor absoluto a esto. Entonces la distancia es esa. Y vamos a escribir que eso es el valor absoluto de f menos, que coloquemos aquí el objeto f menos el objeto g. Ok. Entonces vamos a poner un poquito más grande el texto para que lo puedan ver bien. Bueno, entonces miren, conforme voy moviéndome sobre la hipérbola, me doy dando cuenta que pues los valores de las longitudes de los segmentos van cambiando, pero la diferencia se mantiene constante, ¿sí? Miren, no importa si estoy de este lado de la hipérbola, en esta hipérbola, o estoy en la otra. Entonces la diferencia se mantiene constante y es 5.39. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna duda? Está claro, ingeniero. Bueno, ahora vámonos a las ecuaciones de la hipérbola. Aquí en el libro pues hacen un poquito de operaciones para llegar a la ecuación que está acá. Miren, esta es la ecuación de la hipérbola. Esta que está aquí. Entonces acá está la ecuación de la hipérbola. Esta hipérbola pues va a tener algún par de rectas. Estas par de rectas son asíntotas de la hipérbola. Y ahí está cómo se construye. Vamos a ver si el libro lo resume
más adelante. Sí, aquí está el resumen. Dice la ecuación estándar de una hipérbola con centro en el origen. Entonces la ecuación estándar va a ser x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Dice que es una hipérbola con centro en el origen. La longitud del eje transversal es 2a y la longitud del eje conjugado es 2b. Los focos están a una distancia c del origen y dice que c es igual a cuadrado más b cuadrado. Bueno, es lo que nos dice el libro. Vamos a ver si da el resumen de las asíntotas. No lo da. Bueno, entonces si quieren copiemos esto a la pizarra y vamos a resolver algunos ejercicios. Disculpe, ingeniero, es que yo tenía una duda. ¿Sí? En ¿Cómo puedo diferenciar bien entre una circunferencia y una elipse si solo me dan la ecuación? Ahorita se lo voy a contestar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una circunferencia y una elipse? Bueno, mire, antes de pasar a esto, si quieren lo escribimos acá. Por ejemplo, la circunferencia tiene ecuación, bueno, cualquier cónica puede tener la ecuación ax cuadrado más más by cuadrado más cx más dy más k. Depende de los valores de los coeficientes que están acá. Esto puede ser una circunferencia, puede ser una parábola, puede ser una elipse o puede ser una hipérbola. Por ejemplo, si A y B son iguales, ¿qué tenemos? Si A y B son iguales, tenemos una circunferencia. ¿Sí? Ahora, si A es diferente de B, pero A por B es mayor que 0. ¿A qué me refiero con esto? O sea que tienen el mismo signo, entonces tenemos una elipse. Ahora, si A es diferente de B, pero A por B es menor que 0, o sea, tienen diferente signo, entonces tenemos una hipérbola. Luego, si A es igual a 0 o B es igual a 0, pero no ambas son 0, por supuesto, entonces tenemos una parábola. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, entonces estábamos con esto de la hipérbola. Entonces miremos qué es lo que tenemos. Bueno, el primer caso. Primer caso, tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. ¿Cómo va a ser la hipérbola? Bueno, la vamos a graficar acá. Entonces acá tengo yo a positivo y acá tengo a negativo menos a. ¿Sí? Entonces dice es una hipérbola y luego dice la longitud del eje transversal es 2a. O sea, la longitud del eje transversal es esto, miren. Entonces aquí voy a tener 2a, de menos a y 2a. ¿Sí? Entonces esta va a ser la gráfica de la primera. Disculpen si me salen como parábolas, pero no son parábolas. Esta no quedó bien. ¿Sí? Entonces aquí podemos dibujar nosotros, si quieren, un rectángulo. Y ese rectángulo pues va a tener las siguientes longitudes. Va a tener una longitud que es 2a y una longitud que es 2b. La longitud acá es 2a. Y la longitud aquí es 2b. Y entonces ahí voy a tener en las esquinas, voy a tener que pasan las hipérbolas. Entonces, perdón, no las hipérbolas, las
asíntotas, ¿sí? Entonces aquí tengo una asíntota y aquí tenemos la otra asíntota. Entonces, esta que acabo de dibujar es la primera. Esa es la que tiene ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado, perdón, menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se dibuja la otra? La otra se dibuja de la siguiente manera. Disculpe, ingeniero. Entonces, bueno, según lo que tengo entendido, el dominio de la primera sería todos los reales menos el intervalo de menos a a. Fíjese que hablamos de dominio cuando hablamos de funciones. Aquí no estamos hablando de una función, sino de la gráfica de una ecuación. Pero si usted quiere referirse a los valores que puede tomar la variable x, van de menos infinito a menos a y de a al infinito. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos con la segunda. La segunda, pues aquí tengo el valor de a y aquí el valor de menos a. Entonces aquí tendríamos la primera hipérbola que abre hacia arriba. Disculpen que no me quedan bien los dibujos, parece parábola, pero no es parábola. Y ahora tendríamos la segunda. Y aquí podemos dibujar un rectángulo de dimensiones 2a por 2b. Y en las esquinas de ese rectángulo pues van a pasar estas rectas. No me quedaron bien, disculpen. Bueno, no me quedó bien el rectángulo, estoy viendo que no me quedó bien el rectángulo, disculpen. Hagamos una cosa. Borremos esto. Aquí estaría este rectángulo y aquí tendríamos las asíntotas. Bueno, van a disculpar mi dibujo, que cuesta tener un poco de dominio sobre estas tabletas para poder dibujar bien. No es como dibujar en una pizarra verdadera. Bueno, pero ustedes tienen la idea que quiero que tengan. Entonces acá pues me encuentro en un punto que pertenece a la hipérbola y es más a en el eje y acá menos a. Luego aquí tengo b y aquí menos b. Y la ecuación para esta hipérbola sería y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Cuáles serían las ecuaciones de las asíntotas, por ejemplo, para este caso? Bueno, como pasa por el origen, solo es y igual a mx, donde m es la pendiente. ¿Y cuánto vale la pendiente para este caso? ¿Vale cuánto? Vale b sobre a o no. ¿Cuánto vale? Bueno, agarro este punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Este punto tiene coordenadas en x. Tengo b y en y tenemos a. Entonces la pendiente va a ser b sobre a por x. Esa sería la ecuación de esta recta. ¿Sí? Si quiero la ecuación de esta, ¿cómo la obtengo? ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Qué punto es este? Este sería el punto menos b, ¿verdad? En x y a en y. Entonces la pendiente es menos b sobre a. Entonces la ecuación sería y igual a menos b sobre a por x. Entonces estas son las ecuaciones de las asíntotas oblicuas de estas hipérbolas. Bueno, disculpen si los enredé con estos mis dibujos, pero mejor, si quieren, hagamos ejemplos del libro para que pues quede esto un poquito más claro. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ingeniero, en este caso calculó las asíntotas de esa manera porque pasaban el origen, dijo, ¿verdad? Sí, porque pasa en el origen.
Si se traslada la hipérbola, pues hay que trasladar las rectas también. Bueno, empecemos con algunos ejemplos que el libro tiene como ejercicios. Vamos a ver. Bueno, dice, encuentre los vértices, los focos, las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola, trace su gráfica mostrando asíntotas y los focos. Empecemos con una sencilla como esta. Entonces esta pues no tiene traslación, no tiene un eje trasladado sobre el que hay que trabajar, sino que trabajamos directamente con centro en el origen. Entonces primero pues me doy cuenta que a cuadrado es igual a 9, luego b cuadrado es igual a 4, luego necesito, si quieren, calcular el valor de c. ¿Cómo se calcula aquí c? ¿Se recuerdan cómo se calcula c en las elipses? La raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, pero acá, ¿será que se calcula igual? No, se calcula como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, aquí está, miren. Entonces calculamos c. C va a ser entonces la raíz cuadrada de 9 más 4. Eso queda la raíz cuadrada de 13. Entonces ya con esto yo puedo ubicar los focos. ¿Dónde tiene su eje mayor esta hipérbola? ¿En el eje X o en el eje Y? En el X. En el X, correcto. Entonces vamos a empezar marcando la raíz cuadrada de 9, que es 3 y menos 3. Entonces marcamos aquí 3 y luego menos 3. ¿Sí? Este no está bien. 3 y menos 3. Luego vamos a marcar los focos. ¿Dónde se encuentran los focos? En más menos raíz de 13. Raíz de 13 es ¿cuánto? Es 3 punto algo, ¿verdad? Entonces está un poquito más para acá. Entonces aquí tengo raíz de 13. Tengo un foco que está en raíz de 13,0. Y aquí tengo el otro foco que está en menos raíz de 13. ¿Sí? Luego, si quieren, dibujamos el rectángulo. ¿Sí? Entonces, para dibujar el rectángulo, pues yo ya sé que necesito los valores de A y B. Ya sé que A vale 3 y B vale la raíz de 4, o sea 2. Entonces subimos 2 unidades para arriba y 2 unidades para abajo y dibujamos nuestro rectángulo. Voy a dibujar el rectángulo. Cambiemos de color si quieren. Este es mi rectángulo, miren. Ya con esto puedo dibujar las asíntotas. Dibujemos las asíntotas, vamos a ver. Pero disculpen que no pasaron exactamente por los vértices, pero supongamos que sí pasan por los vértices, ¿verdad? Y ya con esto, ya sabemos cómo es nuestra hipérbola. Para finalizar. Bueno, ¿qué era lo que nos preguntaban? Yo ya me adelanté a dibujar la hipérbola y nos dicen, encuentren los vértices. Los vértices ya los tengo. ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son más menos 3,0. Luego dice los vértices, los focos y las ecuaciones de las asíntotas. Bueno, vamos con los focos. ¿Cuáles son los focos? Más menos raíz de 13,0. ¿Cuáles son las asíntotas? Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son las ecuaciones? Y igual ¿a quién? Menos 3 medios y 3 medios, ¿no? Vamos a ver. No, sería 2/3, no 3 medios. ¿Sí? Porque la pendiente es el cambio Y sobre el cambio en X. ¿Qué punto es este? Es 3,2. Entonces la pendiente sería 2/3. Entonces las ecuaciones son más menos
2 tercios de x. Entonces ya tengo vértices, focos y asíntotas. Y la gráfica. ¿Hay alguna duda? ¿O no hay dudas? Por el momento no, ingeniero. Vamos a otro ejercicio. Si quieren, agarremos ahora este 2. En este segundo ejercicio, Ingeniero, ¿sí? disculpe, ¿solo podría subir un poco la pantalla, por favor? Por supuesto. Ya, muchas gracias. Bueno, usted. En este segundo ejercicio, pues A vale 49, A cuadrado vale 49, B cuadrado vale 16. Entonces podemos calcular C. C va a ser la raíz cuadrada de 49 más 16. ¿Cuánto queda eso? ¿Raíz de cuánto? ¿Raíz de 65? No. En total, bueno, yo lo aproximé de una vez, no sé si ¿Cuánto me le queda? servirá. 7.87. Bueno, ahí está la aproximación. Bueno, ya, entonces ya sabemos dónde están los focos y dónde están los vértices. ¿Dónde están los vértices? Ayúdenme ustedes. ¿Dónde están? Ah, no, Casi. disculpe, ingeniero, la aproximación realmente sería 8.06. Sí, sí, porque es mayor que 64. 8.06. Bueno, ¿cuáles son los vértices? ¿Quién me dice? ¿Utilizamos este valor para los vértices o utilizamos este? Utilizamos la raíz de 49. Entonces, ¿dónde están los vértices? En 0, ¿quién? Más menos 7. Más menos 7, correcto. Ahora los focos, ¿dónde están? En 0, ¿quién? Más menos raíz de 65. Ya tengo los vértices, ya tengo los focos. ¿Cuáles son las ecuaciones de las asíntotas? Y igual a más menos quién. El cambio... 4/7. 4/7. No. Miren, siempre se agarra la pendiente, es el cambio en y sobre el cambio en x. El cambio en y es 7 y el cambio en x es 4. Entonces, más menos 7 cuartos. O sea que va a ser más menos 7 cuartos de x. Entonces ya tengo todo, ¿verdad? Vértices, focos y asíntotas. Lo único que falta es hacer la gráfica. Terminemos de hacer la gráfica. Si quieren, vamos a copiar. Bueno, hagamos la gráfica aquí. Entonces, ya sé que los vértices están en más menos 7, ¿sí? Marquemos si quieren más menos 7. Supongamos que está 7 aquí y 7 aquí abajo, menos 7 aquí abajo. Y supongamos que 4 está por acá y menos 4 aquí. Entonces vamos a dibujar nuestro rectángulo. Ahí está nuestro rectángulo. Ya con este rectángulo nosotros dibujamos las rectas de las asíntotas. Vamos a ver si me sale. Bueno, disculpen. Bueno, ahí están las asíntotas. Y entonces acá tendríamos la hipérbola de arriba y la de abajo. Y aquí están los focos. Aquí tengo un foco en raíz de 65 y otro foco en menos raíz de 65. No sé si está claro. Ingeniero, disculpe la molestia.
¿Podría volver a subir la pantalla, por favor? Sí, está bien. Ya, gracias. Por favor, regresa a la gráfica, ingeniero. Sí, está bien. Aquí está, mire. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Entonces ya tenemos ahí nuestra gráfica, ya tenemos todo lo que nos pedí. Hagamos otro ejercicio. Ingeniero, disculpe, yo me perdí. ¿De dónde sacó el 7 cuartos? El 7 cuartos, ¿de dónde lo saqué? Bueno, como A es 49, perdón, A cuadrado es 49, eso significa que A vale 7. Y como B cuadrado es 16, eso significa que B vale 4. Entonces, si usted divide 7 entre 4, encuentra la pendiente. ¿Por qué? Porque este punto que está acá, ¿qué coordenadas tiene? En X tiene 4 y en Y tiene 7. Entonces la pendiente, recuérdese que es esta longitud que está acá, que es 7, sobre esta que está aquí, que es 4. Por eso la pendiente vale 7 cuartos. O menos 7 cuartos. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Vámonos a otro ejercicio. Si quieren, ahora vámonos a uno con traslación. Este tiene traslación, tanto en X como en Y. Resolvámoslo. Bueno, entonces, ¿dónde va a estar el nuevo centro del eje trasladado? De los ejes trasladados, el centro, ¿dónde va a estar? ¿En dónde? En X en menos 2. Y en Y también en menos 2. ¿Sí? Bueno, luego averiguamos cuánto vale A cuadrado. A cuadrado vale 9. B cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 4. ¿Sí? Ahora calculemos C. C va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. O sea, va a ser la raíz cuadrada de 9 más 4. ¿Cuánto vale C? Vale la raíz de 13. ¿Estas hipérbolas abren hacia arriba y abajo o hacia los lados? ¿Qué dicen ustedes? Hacia arriba y abajo. Hacia arriba y abajo. Hacia arriba y abajo. O sea que para los focos y para los vértices, el valor que vamos a modificar es el valor de Y, no el valor de X, porque abre hacia arriba y hacia abajo. Entonces empecemos con los vértices. ¿Dónde están los vértices? Si ya sabemos que A vale 3. Recordemos que A vale 3. A vale 3. Entonces, ¿dónde están los vértices? Los vértices van a estar ¿en dónde? En Creo que menos sería 2. en 1 y en menos 5. Sí, pero ¿en qué puntos? En menos 2, menos 2 más menos el valor de A. O sea que el primer vértice, ¿dónde va a estar? En menos 2, menos 5. Y el segundo vértice, ¿dónde va a estar? En menos 2, 1. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ahora vamos con los focos. ¿Los focos dónde van a estar? Los focos van a estar en los puntos que tienen coordenadas menos 2, menos 2 más menos raíz de 13. Entonces el primer foco va a estar en menos 2, menos 2 más raíz de 13. Y el otro va a estar en menos 2, menos 2 menos raíz de 13. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos los vértices y los focos. Vamos a ver cómo son las ecuaciones de las asíntotas. Bueno, ¿cuánto valen las pendientes? ¿Quién me dice cuánto valen las pendientes? No, es 2/3. No, recuérdese que es el cambio en Y sobre el cambio en X. Entonces es más o menos 3/2. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Vamos a ver si alguien me puede decir.
Originalmente usábamos y igual a mx, pero ahora que está trasladado en y en x, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Vamos a usar y menos h igual a m por x menos k. Entonces, ¿cómo hacer la ecuación de las asíntotas para este ejemplo? ¿Cómo son? Son y menos 2, o sea, y más 2, igual a más menos 3 medios de x menos el valor que está acá, entonces más 2. Y entonces esas van a ser las ecuaciones de las asíntotas. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Solo graficar, ¿verdad? Entonces, si quieren, hagámoslo en dos partes, o si quieren, dibujemos los ejes trasladados. Y después de dibujar los ejes trasladados, pues entonces sí ya dibujamos nuestras dos hipérbolas. Entonces, los ejes trasladados tienen origen o centro en menos 2, menos 2. Entonces, me ubico menos 2, entonces por acá. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar los vértices? Bueno, dice que los vértices están en menos 2, menos 5 y menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, menos 2, menos 5. Por aquí si quieren, menos 2, menos 5. Y 2, 1. Quieren por aquí. Sería, ¿verdad? Y luego, pues, el valor de b vale 2. Entonces, si quieren dibujamos nuestro rectángulo. Se va a dibujar el rectángulo. Bueno, está en nuestro rectángulo. Ya con esto podemos dibujar nosotros las asíntotas. Bueno, van a disculpar si no me quedan muy bien. Bueno, ya con esto dibujamos nuestras hipérbolas. Bueno, no sé si hay alguna duda. Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Fíjese que yo todavía no logro entender bien cómo es que usted puede deducir que la hipérbola va a abrir de arriba hacia abajo, izquierda a derecha. Ok. Bueno, mire, usted puede tener y cuadrado sobre sobre cualquier valor. O veámoslo así. Escribámoslo de esta forma. A por y x cuadrado más b por y cuadrado más c x más dy más k. Esta es la forma general, ¿verdad? Entonces, si a es positivo, o sea, si a es mayor que 0, entonces abre hacia los lados. ¿Sí? Si a es positivo y b es negativo, abre hacia los lados. Pero si A es negativo y B es positivo, o sea, al revés, entonces abre hacia arriba o hacia abajo. No sé si ya... Ah, sí, ya entiendo. Y en algún momento A y B pueden tener mismo signo. Sería una circunferencia, sería una elipse. Ah, sí, pues, sí, tienes razón. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, mil disculpas por mis dibujos que salen torcidos. Cuesta dibujar en estas tabletas y les pido disculpas. Bueno,
Hagamos otro ejemplo si quieren. Bueno, hagamos uno donde ya nos den la gráfica y nos pidan toda la información. Dice, encuentre la ecuación de la hipérbola mostrada en la figura. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a esta que está aquí, a la número 19. Lo vamos a poner un poquito más pequeña. Aquí está. Bueno. Ahorita va a aparecer. Ahí está. Bueno, ¿qué nos están dando? Los focos y los vértices, ¿verdad? Entonces nos dicen que los focos están en -2, -1 y en -2, 5. Si quieren, lo que podemos hacer es trazar el eje trasladado para que nos demos cuenta bien cuánto vale C. ¿Sí? Entonces notemos acá que ahí tendríamos el eje vertical trasladado y el eje horizontal trasladado pues lo tendríamos acá. ¿Sí? Entonces díganme ustedes cuál es el centro para comenzar. ¿Cuál es el centro? ¿Cuántas unidades en X está trasladado el eje Y? 2. Entonces, ¿cuál sería el centro? -2 en X, ¿verdad? El centro, -2 en X. ¿Y cuánto en Y? ¿Cuánto? -3. -3. -3, correcto. Bueno, ya sabemos eso. Ahora, para averiguar el valor de C, miramos cuántas unidades hay desde este centro hasta el foco. ¿Cuántas unidades hay? 2. 2. Entonces escribimos que el valor de C, que aquí esta se da confusión, esto es el centro. Entonces C vale 2, pero recordemos que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero ahora el valor de A lo podemos determinar viendo la gráfica, ¿verdad? Porque reviso cuántas unidades hay hasta el vértice y eso vale A. Entonces, ¿cuántas unidades hay del centro al vértice? ¿Cuántas unidades hay? Acá. Una. Entonces A vale 1 y A cuadrado también vale 1. Entonces mi ecuación aquí va a ser que 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más B al cuadrado. De aquí yo ya puedo determinar B. B va a ser la raíz cuadrada de 4 menos 1. ¿Y cuánto va a ser B? Raíz de 3. ¿Sí? Y B cuadrado vale 3. Bueno, entonces ahora yo ya puedo escribir la ecuación. ¿Qué tipo de ecuación es la que vamos a utilizar? La que vamos a utilizar es y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y vamos a utilizar esta porque abre hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya con esto pues nosotros podemos escribir nuestra ecuación. Solo se me olvidaba que esta tiene traslación, o sea que va a ser y menos h al cuadrado sobre a cuadrado más x menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces ya solo colocamos los valores y entonces tendríamos y menos, en y ¿cuánto nos corrimos? 3 unidades. Entonces va a ser y más 3 al cuadrado dividido a cuadrado. ¿Cuánto vale a cuadrado? Vale 1. Entonces va a ser 1. ¿Sí? Menos x menos, ¿cuántas unidades se corrió en x? Todo menos 2. Entonces sería más 2 al cuadrado dividido 3 es igual a 1. Y ahí está la ecuación de la hipérbola. No sé si hay alguna duda o está claro. Disculpe, ingeniero, ¿será que podría subir un poco? Quería ver cuál es el centro. Muy bien, menos 2 menos 3. Está bien, gracias, ingeniero. Bueno, por nada.
hagamos otro ejercicio, o háganlo ustedes. Este que está acá, el 20. Encuentren ustedes la ecuación de la hipérbola, por favor. Ingeniero, una Sí. consulta, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Le escucho? El valor de A y B me confunde un poco. En el libro determinan que B siempre es la, digamos, variable que está con Y, o usted, no No, sé, lo pone en el orden. en el libro determinan que B siempre es el que está con el término que resta. Ah, muy bien, Ajá. Gracias. Bueno, trabajen esta, me dicen cómo les queda la ecuación. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Bueno, vámonos en orden. Primero el centro. ¿Cuál es el centro? ¿Ustedes lo determinaron? 1,2. 1 en X y 2 en Y. Sí, correcto. 1,2. Luego de eso, pues miramos cuánto vale A. ¿Lograron determinar el valor de A? 2. 2. O sea, si dibujamos aquí los ejes trasladados, entonces aquí tendríamos 1, X igual a 1, y aquí tenemos Y igual a 2. Entonces la longitud que hay de acá para acá es A. Hay 2 unidades. 1. 1, entonces A vale 1. Y luego también de la gráfica podemos ver cuánto vale C. La longitud que hay de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 3. 3, entonces C vale 3. Entonces ya tenemos A y C, entonces B va a ser la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto me queda B? ¿Raíz de quién? C al cuadrado es Raíz de 9, 8. raíz de 8. Entonces B cuadrado vale 8. Bueno, ya con esto podemos escribir nuestra ecuación, ¿verdad? ¿Cuál sería la ecuación entonces? Sería X menos 1 al cuadrado sobre 1 más Y menos 2 al cuadrado sobre 8 igual a 1. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? no tendría que ser menos. Sí, gracias, menos, muy amable. Menos. Sí, porque si no es una elipse, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está, resuelto el ejercicio, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a ver si hay algún otro tipo de ejercicio aquí en el libro. Y se encuentra en la ecuación para la hipérbola que tiene centro en el origen y satisface las condiciones. Bueno, esto es igual que lo que ya hicimos, solo que no, en lugar de dárnoslo de forma gráfica, ya nos dicen cuáles son los vértices. Y él dice que tiene centro en el origen. Vamos a ver. Vamos a ver si hay otro problema más interesante. Bueno, si quieren vamos al ejercicio 62, uno de aplicación. Permítanme, vamos a agregar otra hoja. Bueno, aquí está nuestro ejercicio. Dice, un avión está volando a lo largo de una trayectoria hiperbólica
que se ilustra en la figura. Si una ecuación de la trayectoria es 2y cuadrado menos x cuadrado igual a 8, determine la cercanía a la que llega el avión de un pueblo situado en el punto 3,0. ¿Sí? Denótese con el cuadrado de la distancia desde el punto x, y sobre la trayectoria a 3,0 y encuentre el valor mínimo de ese. Bueno, este es un problema de aplicación, ¿verdad? Y entonces tenemos que el avión viene corriendo por esta ecuación. Yo quiero saber qué tan cerca o cuál es la distancia mínima que hay entre el avión y la ciudad. Entonces aquí hacen un dibujito y colocan este punto x, y, que seguramente es el punto cuando el avión se encuentra más cerca de la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es, pues como el libro mismo lo dice, que utilice con la variable s para denotar el cuadrado de la distancia entre este punto y este otro. Entonces recordémonos la fórmula de la distancia. La distancia, ¿a qué era igual? La distancia al cuadrado. Bueno, la distancia era x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2. Perdón, estoy escribiéndolo mal. Es x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia. Entonces, para este problema yo conozco un punto, que es este. O sea que x0, y0 es el punto en el cual se encuentra la ciudad. O sea que va a ser el punto 3,0. Entonces, si metemos eso en la ecuación, la distancia al cuadrado, solo que aquí dice que utilice la variable s, ese cuadrado va a ser igual a x1 menos x0. x0 vale 3 al cuadrado más y1 menos y0, pero y0 vale 0 al cuadrado. O sea que ese cuadrado va a ser igual a x1 menos 3 al cuadrado más y1 al cuadrado. Ahora, ¿quién es x1 y 1? x1 y 1 es cualquier punto de la trayectoria del avión. Pero yo sé que la trayectoria del avión está dada por esta ecuación. Entonces yo puedo venir y puedo despejar ya sea y1 cuadrado o x1 cuadrado. Si agarramos la trayectoria del avión y despejamos y cuadrado, entonces nos vamos a dar cuenta que y cuadrado va a ser igual a 8 más x cuadrado sobre 2. Entonces eso lo vamos a sustituir acá. Y entonces la distancia al cuadrado de ese cuadrado va a ser igual a x1 menos 3 al cuadrado más y1. Y eso es 8 más x1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es esto? Es una función cuadrática que yo puedo optimizar con la fórmula de menos b partido 2a. Solo que tengo que desarrollar eso un poquito, ¿verdad? Desarrollémoslo utilizando el teorema del binomio. Entonces ese cuadrado va a ser el primero al cuadrado. Si quieren solo coloquemos x en lugar de x1. Entonces tendríamos x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea menos 6x más 9. Luego tenemos más 8 medios más x cuadrado medios. Entonces aquí tengo lo siguiente, ese cuadrado va a ser igual 1 más 1 medio, 3 medios. Entonces tendríamos 3 medios de x cuadrado menos 6x más 9 más 8 medios. 9 por 2, 18, 18 más 8, 26. Entonces tendríamos más 26 medios. Miren, y esa es mi función. Ahora, ¿cómo lo optimizo? ¿Cómo aprendimos a optimizar funciones cuadráticas cuando estábamos viendo la función cuadrática? ¿Dónde se obtiene el óptimo? En menos b partido 2a. ¿Sí? Entonces x óptimo se va a obtener en menos b partido 2a. O sea que voy a tenerlo en 6 dividido 3 medios por 2. ¿Y entonces cuánto vale x? X vale 2.
Y si x vale 2, pues ya puedo determinar cuánto vale y. Vamos a ver qué nos pregunta. Dice, denote ese como el cuadrado de la distancia. No, esta es la sugerencia. Determine la cercanía a la que llegue el avión del pueblo. Bueno, si quiero la cercanía, pues entonces me hace falta y. ¿Cómo determinamos y? ¿O cómo determinamos? No y, perdón, sino cómo determinamos s, mejor dicho. Porque lo que me están pidiendo es la cercanía. ¿Cómo determinamos s? Bueno, solo sustituimos el valor de 2 en esta ecuación. Y entonces tendría que s cuadrado va a ser igual a 2 menos 3 al cuadrado. 2 menos 3 es menos 1 al cuadrado. Más 8 más 2 al cuadrado, que es 4, dividido 2. O sea que ese cuadrado va a ser igual a 1 más 8 más 4 da 12. 12 dividido 2 da 6. O sea que ese, ¿cuánto vale? Raíz de 7000. Y ahí está resuelto. Entonces la respuesta es que el avión llega a estar 7 millas de la ciudad. Eso es lo más cerca que llega a estar el avión de la ciudad. Respuesta: 7 millas. ¿Está claro o hay alguna duda? Ingeniero, disculpe, es que se me fue la conexión cuando comenzó el ejercicio y no sé de dónde se sacó la primera ecuación que utilizó, la de a al cuadrado es igual a esa. Está. Sí, esa, disculpe. Esa es la fórmula de la no. distancia entre dos puntos. Bueno. Entre un punto Gracias. x1 y1 y un punto x0 y0. De nada. Bueno, esta sería una aplicación de los problemas de las hipérbolas, ¿verdad? Quieren hagamos un problema final para terminar este tema y la clase también, ¿verdad? Bueno, dice, identifique la gráfica de la ecuación como una parábola con eje vertical u horizontal, circunferencia, elipse o hipérbola. Bueno, entonces ustedes vamos a tratar de identificar varias de estas ecuaciones. Si quieren, tomemos varias. Entonces, Disculpe la molestia, ingeniero. ¿sí? ¿Será que podría regresar a la última parte del problema de aplicación, por favor? Ingeniero, ¿Sí? solo en ese problema de aplicación, usted mencionaba que había que optimizar la ecuación cuadrática que teníamos al final con esa fórmula de menos b partido 2a. Esa fórmula era para encontrar un vértice, ¿no? Sí, un vértice de una parábola, pero realmente es el óptimo de la función, que puede ser un mínimo o puede ser un máximo. ¿Por óptimo a qué se refiere, ingeniero? Óptimo me refiero al valor mínimo o máximo. Muy bien, como aquí estamos encontrando. Un mínimo. Uh-huh. Disculpe, Bueno. ingeniero, era un poco más abajo, la última parte. Ya, gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Entonces aquí me están pidiendo que identifique si es parábola, circunferencia, elipse o hipérbola y que diga si el eje mayor es vertical o horizontal. Bueno, entonces vamos con la primera. Ustedes me dicen si es parábola, elipse, hipérbola. ¿Qué es? Pareciera ser una parábola. Parábola, correcto. ¿Y hacia dónde abren las parábolas? ¿Eje horizontal o vertical? ¿A los lados o hacia arriba y abajo? Creo que abre hacia arriba. ¿Hacia arriba? ¿Estás seguro? Sí. No, abre hacia los lados. Voy a colocarle la flechita así indicando para dónde abren las. Es porque es porque y está elevado al cuadrado, ¿verdad, ingeniero? Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a esta. ¿Qué es?
Circunferencia, parábola, elipse o hipérbola. ¿Qué es? Circunferencia, creo, ¿no? Sí, correcto, circunferencia. ¿Esta qué es? Hipérbole. Sí. ¿Y hacia dónde abren las hipérbolas? ¿Hacia arriba, abajo o hacia los lados? Hacia arriba. No, hacia los lados. Hacia los lados. Esta que está acá, ¿qué es? Díganme ustedes qué es. Circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, ¿qué es? Elipse. Sí, elipse. ¿Y el eje mayor dónde está? ¿En el eje X o en el eje Y? Bueno, está trasladado, ¿verdad? Pero ¿En el eje Y, ingeniero? en el eje Y. ¿Cómo se puede hacer aquí para saber? Bueno, aquí, miren, aquí está interesante porque lo que habría que hacer es escribirlo de la siguiente manera. Esto es lo mismo que x cuadrado sobre 1. Y aquí puedo borrar esto, el 4, y escribir abajo un cuarto. ¿Quién es mayor? 1 o un cuarto. 1. Entonces es en el eje X, ¿verdad? Ya va a tener esta forma. Bueno, vamos a esta que está acá. ¿Qué es? Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Sí? En la 36, ¿por medio de qué datos llegó a la conclusión de que era un elipse? Bueno, porque los valores que acompañan a x cuadrado y a y cuadrado son diferentes. Si fueran iguales sería una circunferencia. Además tienen el mismo signo. Si tuvieran diferentes signos sería una hipérbola. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Bueno, pues nada. Bueno, vamos a este. ¿Este qué es? Circunferencia, elipse, hipérbola. ¿Qué es? Circunferencia. Circunferencia. Circunferencia, correcto. Vamos a esta. ¿Qué es? Hipérbole. Creo que sería hipérbola. Hipérbola, no es parábola. No aparece el término y cuadrado. Entonces tiene que ser una parábola, ¿verdad? ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, correcto. Vamos a una última. ¿Esta qué es? ¿Hipérbola? Hipérbola. No. No. Es una elipse. Yo creo que es elipse. Sí, es Es elipse. elipse. Si es una elipse, ¿hacia dónde está el eje mayor? ¿Es paralelo al eje X o al eje Y? X. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Nuevamente, borramos esto y escribimos. Bueno, aquí está olvidando algo, que aquí hay una constante, pero de todas formas podemos ver quién es más. Bueno, esta habría que trabajarla, ¿verdad? Igual en esta, yo aquí escribí un cuarto y un cuarto, pero estaba olvidando que aquí hay una constante. ¿Sí? Miren, lo que habría que hacer es encontrar el valor o trabajarla y encontrar cuánto vale a cuadrado y cuánto vale b cuadrado y ver quién es mayor, ¿verdad? Eso es lo que habría que hacer. Bueno, si se divide dentro de cualquier valor, ¿quién va a ser mayor? Supongamos que ya tengo esto escrito como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a una constante c, y aquí tengo un valor que es 4 y aquí tengo un valor que es 9. Entonces este 4 se puede escribir como un cuarto y este 9 se puede escribir como un noveno.
Borrémoslo de acá si quieren. Se quiere quitar, lo voy a tachar. 1n. Entonces, este valor de C pasa a dividir. ¿Y quién es mayor? ¿C sobre 4 o C sobre 9? ¿Quién es mayor? C sobre 4, ¿no? C sobre 4, correcto. Entonces, si C sobre 4 es mayor, entonces esta tiene su eje mayor paralelo al eje X o al eje Y. Eje X. Correcto, eje X. Bueno, y ahí está resuelto el ejercicio. No sé si hay alguna duda. Mi pregunta, ingeniero, disculpe, era solo sobre, ¿en el final vienen de aplicación o vienen así como estos ejercicios no tan complicados que hemos estado haciendo? El examen se puede poner, miren, no sabía cómo van a venir. Pueden colocar problemas como estos, ¿verdad? Tal vez que ustedes clasifiquen varias curvas y así como el que les puse yo ayer, ¿verdad? En la hoja de trabajo. O podrían venir ejercicios como de aplicación. De hecho, este de aplicación que resolví acá se colocó en una retrasada hace aproximadamente 2 años. ¿Sí? Tal vez cambiaron algunos datos, pero era exactamente este problema. Pero como ahora es virtual la modalidad, puede ser que cambien a problemas como estos también. No sé Disculpe, solo si podría explicar cómo diferenciar las elipses, parábolas, circunferencias. Otra vez, por favor. Bueno, usted va a tener una ecuación ax cuadrado más bx más bx cuadrado más cx más dy más c igual a 0. Entonces, ¿cuándo es circunferencia? Empecemos con decir cuándo es una circunferencia. ¿Cuándo es circunferencia? ¿Quién me puede decir? Ingeniero, solo tengo una pregunta. Ujú. En B no tendría que ser y al cuadrado. Sí, gracias, muy amable. Y al cuadrado. Gracias por su observación. Bueno, ¿cuánto es una circunferencia? Cuando A y B son iguales. Correcto, cuando A y B son iguales. Ahora vámonos con los casos en los que se obtiene una parábola. ¿Cuándo es parábola? ¿Quién me dice? Cuando A es 0 Cuando o B es 0. Pero no las dos son 0 al mismo tiempo. Una de las dos nada más. Porque si las dos son 0, me queda una recta. ¿Sí? Entonces cuando A es 0 o B es 0. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con una elipse. ¿Cuándo es elipse? Cuando A y B tienen signos iguales. O sea, A por B tienen signos iguales. Eso significa que si yo multiplico A por B me va a dar positivo. Pero A es diferente de B. No pueden ser iguales porque si no llevo una circunferencia. ¿Sí? ¿Y cuándo es una hipérbola? Cuando tienen signos diferentes. O sea, cuando el producto de A con B es menor que 0 porque tienen signos diferentes y al mismo tiempo, bueno, cuando tienen signos diferentes, ¿verdad? Porque no importa si son iguales, A y B. Bueno, no sé si queda un poco más claro. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, no sé si quieren que resolvamos algún ejercicio más o dejamos esto acá. ingeniero, solo quería preguntarle algo. Entonces, en el examen final, lo más probable es que hagan énfasis en los temas que no